cordial saludo. En el día de hoy compartiré con ustedes un tema importante en el marco del curso de Ciencias del Suelo de la unidad número 1 sobre contextualización de las propiedades físicas del suelo. Mi nombre es Doriela Vergel y seré su tutora de aquí en adelante en relación con esta unidad para el desarrollo de la misma. La contextualización sobre las propiedades físicas del suelo es muy importante al momento de elegir un terreno para la producción primaria de alimentos, ya que de aquí parte el éxito de los rendimientos en el sector agropecuario, sobre todo para saber el tipo de suelo y las características agronómicas para la planeación de prácticas de manejo del mismo, entre las cuales está la siembra de especies vegetales para la alimentación tanto humana como de animales. Tenemos 3 propósitos importantes de aprendizaje: conocer las propiedades físicas del suelo, en qué consisten, los métodos para determinar dichas propiedades y su importancia. Determinar de manera práctica y sencilla en el campo la consistencia y textura del suelo, y conocer a través de la textura el tipo de suelo de un lote o predio y sus características agronómicas. Tenemos una dinámica importante para hacer una exploración de saberes previos y actuales, para saber qué conocimientos tienen ustedes sobre este tema, y les he preparado un crucigrama, ¿sí? Para que ustedes lo desarrollen y me envíen las respuestas a mi correo, por favor. Este es el contenido de la unidad que vamos a desarrollar. Tenemos el tema principal sobre contextualización de las propiedades físicas del suelo, su importancia, en qué consisten, los métodos para determinar estas propiedades. Vamos a determinar de manera práctica la textura y la consistencia. Y finalmente miraremos evaluación, conclusiones y referencias bibliográficas. Para hacer una contextualización, inicialmente partiremos de la información que el suelo es una mezcla de materiales sólidos, arena, limo y arcilla, líquidos, agua, gaseosos, aire. La adecuada relación entre estos componentes determina la capacidad de hacer crecer las plantas y la disponibilidad de suficientes nutrientes para ellas. La proporción en la que se encuentran estos componentes en el suelo determina además una serie de propiedades que se conocen como propiedades físicas o mecánicas del suelo. Aquí del lado derecho les dejo una tablita para que ustedes la revisen y revisen además cuáles son las propiedades físicas del suelo y en qué consisten. También les dejo otra tabla bien importante que contiene información sobre las propiedades y su importancia. Tenemos dos propiedades importantes, que es la textura y la consistencia, que es la que vamos a trabajar en el campo. Esta textura y consistencia se determinan mediante métodos sencillos en campo, pero además existen otros métodos para determinar otras propiedades, como en el caso del color, a través de técnicas sofisticadas mediante el uso de espectrofotómetro. Para mirar cómo se determina la textura de un suelo, tenemos este esquema bien importante en el que partimos de la toma de una muestra y luego analizamos la muestra adicionando un poco de agua. Tomamos una porción de este suelo para analizarla y nos damos cuenta que al tomar ese suelo y frotar con nuestras manos, si no podemos hacer una bolita, partimos que la textura es de un suelo arenoso. Pero si al frotar con las manos podemos hacer una bolita como vemos aquí en esta imagen,
el suelo es arenoso franco. Si como vemos acá podemos hacer una cinta sin que se nos quiebre entre el dedo pulgar y el dedo índice, de aproximadamente 3 centímetros podemos decir que el suelo es franco. Si podemos hacer una cinta sin que se nos quiebre el suelo de aproximadamente 5 centímetros, podemos decir que es franco arcilloso, y de ahí en adelante, al hacer una cinta mucho más grande sin que se nos pueda quebrar entre el dedo índice y pulgar, podemos decir que el suelo es arcilloso. Aquí están los resultados de esta muestra de suelo analizada en campo, partiendo de la base que su textura es franco y de acuerdo con el esquema de la clase textural, vemos aquí el grupo franco, de textura franca, y de acuerdo con la clase textural pertenece a un suelo franco arcilloso. De acuerdo con la la muestra que analicemos, vamos a aplicar este esquema como hicimos en el caso que les mostré. Al lado derecho tenemos una tablita que nos va a ayudar después de que determinemos la clase textural y la textura del suelo, a mirar cómo son las características agronómicas de ese suelo. Partimos de la base que el suelo es de textura franca de acuerdo con la muestra que analizamos, y aquí miramos cómo son las características con respecto a esta textura. A continuación les voy a mostrar un video que les hice en campo para determinar la consistencia de un suelo. Vamos a analizar una porción de la muestra bajo el criterio de suelo seco. Para analizar la muestra bajo este criterio, debemos tener en cuenta 5 parámetros: si el suelo es suelto, si es blando, si es ligeramente duro, muy duro o extremadamente duro. Si yo ejerzo una presión suave de esta porción de suelo entre el dedo índice y pulgar, nos damos cuenta que el suelo no se rompe ni se desagrega. Esto quiere decir que no es suelto. Si continúo aplicando una presión ligera sobre esta porción de suelo, tampoco se rompe. Quiere decir que no es un suelo blando. Si continúo aplicando una presión moderada sobre esta muestra de suelo, que tengo aquí esta porción de suelo, nos damos cuenta que se desagrega y se rompe, lo que quiere decir que este suelo es ligeramente duro. A continuación, para realizar una actividad de aprendizaje colaborativo, hemos planteado 2 preguntas orientadoras para que ustedes respondan, las cuales dejaré en el entorno de aprendizaje para que respondan en el foro de discusión. La primera, cuáles son las propiedades físicas del suelo y qué importancia tienen, y la segunda, cuáles de estas propiedades le parece más importante y por qué. Respondemos estas preguntas en el foro de discusión para la retroalimentación entre compañeros y por mi parte. Para la evaluación, quiero compartir con ustedes esta evaluación, que consiste en aparear la información que se encuentra en la columna del lado izquierdo con la información de la columna del lado derecho. Respondemos esta evaluación y por favor los resultados me los envían a mi correo. Vamos a hacer, por ejemplo, este apareamiento. El espectrofotómetro es utilizado para determinar el color de un suelo.
y así sucesivamente van haciendo el apareamiento entre esta columna con respecto a la información que se encuentra en la otra columna. Tenemos tres conclusiones importantes. La importancia y su determinación de las propiedades físicas del suelo, las cuales nos permiten disponer de información en la toma de decisiones en el sector agrícola, en este caso, y estas decisiones van desde comprar un terreno hasta la selección de sistemas de producción asociados con el establecimiento de cultivos y actividades inherentes a la producción primaria de alimentos para la población tanto humana como de animales. En esta segunda conclusión es importante, ¿sí?, conocer cómo a partir de desarrollar actividades en los sistemas de producción, después de haber determinado una de sus características físicas, como por ejemplo la textura, nosotros podemos diseñar y planear prácticas de manejo del suelo. Y aquí tenemos una serie de actividades que podemos programar: la labranza, la siembra, la fertilización, el riego y una serie de prácticas de conservación de suelo y hasta el valor comercial del mismo. Aparte de la textura, hay otras propiedades físicas que son importantes, como la estructura, la consistencia y la porosidad. No quiere decir que solamente la textura del suelo sea importante, pero es determinante para tomar decisiones importantes en cuanto al establecimiento de un cultivo. Por último, tenemos esta conclusión, y es que podemos desarrollar varios métodos, pero los más sencillos son los que se pueden realizar en campo, ya que resultan ser muy prácticos para aprender, para lograr determinar las propiedades del suelo, como por ejemplo textura y consistencia, pero que además existen otros métodos que son más complejos y sofisticados, pero costosos. Aquí les dejo una serie de referencias bibliográficas para ampliar el tema y el link de esta presentación.